Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la última charla de este año, de este curso académico 2011-2012 y nos lo va a ofrecer Natalia Osma. Y nada, pues entonces lo dejo con ella. Muchas gracias, Abelina. Bueno, pues buenos días a todos, gracias por venir, a todos los que estáis. Y bueno, yo os voy a comentar un poquito en qué se ha basado mi tesina de máster y luego aparte unos trabajos de campo que hemos ido haciendo. Yo estoy trabajando con los sustratos intracelulares en el zooplancton bajo la dirección de May Gómez y de Ted Packard. Estoy desarrollando mi tesis doctoral. Bueno, pues una breve introducción sobre la respiración, que es así a simple vista muy amplia, es que es un proceso ubicuo que va a tener lugar donde se encuentran los organismos y el oxígeno, obviamente, y es un componente principal en la estimación de los flujos de carbono. A pesar de esta importancia, es un proceso que aún continúa sin estar cuantificado en su totalidad en el océano. Las principales razones por esto es que es difícil de cuantificar la respiración in situ. Hay zonas, la mayor parte del océano es océano profundo, en las que determinar la respiración in situ es bastante complicado. Y por otro lado, las medidas directas tradicionalmente se han llevado a cabo mediante incubaciones en botella y eso es una metodología bastante tediosa y que consume mucho tiempo. Entonces, una solución a esto fueron los análisis bioquímicos. En relación a la respiración, Packard y colaboradores en el 71 propusieron un método que consistía en analizar los enzimas implicados en este proceso y el análisis consistía en saturar de sustrato estos enzimas de manera que estaríamos midiendo la velocidad máxima que pueden tener, o lo que es lo mismo, estaríamos midiendo la respiración potencial. Este proceso va a estar controlado, como hemos visto en la respiración fisiológica, a través de la actividad de ETS, de manera que se propuso la teoría de que la respiración potencial in vivo va a estar determinada por esta velocidad máxima y por la concentración de sustratos. Así podríamos establecer un modelo de respiración basado en la limitación de sustratos. En nuestro caso, estos sustratos son los piridinnucleótidos y en menor medida el succinato, ya que únicamente cuenta con un 5%, como mucho, en esta reacción. Los piridinnucleótidos se encuentran tanto en su forma no fosforilada como fosforilada y por un lado de forma oxidada o reducida. Principalmente la forma no fosforilada toma parte en el catabolismo, en las reacciones de catabolismo, mientras que la fosforilada lo hace en las de anabolismo. De esta forma van a proveer de equivalentes reducidos en cientos de reacciones celulares y dentro de sus principales funciones se encuentra modular el metabolismo energético, tomar parte en la biosíntesis de moléculas y en los procesos oxidativos. Estudios recientes han demostrado también que presentan mucha importancia en la señalización celular, tanto en animales como en plantas y hongos. Ya en la década de los 50 y los 60, Britton Chance, que fue un pionero en la fisiología animal, estudió estos sustratos intracelulares en relación a la fisiología animal. Posteriormente se ha hecho en la fisiología vegetal y en la actividad de bacterias. Sin embargo, en los organismos marinos existen muy pocos trabajos que toquen este tema. Precisamente el doctor Ted Packard estudió el NADP en relación a otra actividad enzimática, la isocitrato deshidrogenasa, y un estudio más reciente trató de medir la producción primaria en el medio marino mediante la fluorescencia del NADPH. Sin embargo, no existe ningún trabajo en la literatura en el que se midan estos niveles en organismos marinos y se los relacione con las tasas de respiración. Esto es lo que hemos intentado hacer nosotros. En un trabajo que realizamos en el laboratorio sobre el dinoflagelado heterótrofo Xirris marina, realizamos un experimento sobre él, ya que presenta una alta tolerancia a la temperatura, salinidad y nutrientes, por lo que es un organismo idóneo para los cultivos. Además, es un organismo que se ha utilizado como modelo en un sinfín de estudios. Sin embargo, no existe ningún trabajo sobre este dinoflagelado en el que se estudie su metabolismo respiratorio.
eso fue otro incentivo. De manera que cogimos el alga criptófita Rhodomonas salina, alimentamos a Oxyrris marina y bueno, ambos cultivos se mantuvieron en las mismas condiciones excepto de luz, que Rhodomonas tuvo más luz que Oxyrris marina. El experimento consistía en alimentarlos a saturación al principio del experimento, permitirles que comieran todas las Rhodomonas del medio, y una vez que no había Rhodomonas en el medio, que era nuestro punto de bien alimentados, se empezaron a tomar medidas por un periodo de 17 días, cada 2 días, tanto de respiración como número celular. En esta foto observamos el sistema de incubación que utilizamos, que consistía en una cámara de incubación con un control de temperatura mediante el baño. Y se filtraron además muestras para analizar la ETS, la proteína, los sustratos intracelulares y la clorofila. Obtuvimos que tanto el número celular como la respiración disminuyeron de una manera exponencial, de manera que después de los primeros 9 días obteníamos la mitad de la tasa respiratoria. En cuanto a la proteína y la respiración potencial, siguieron un patrón diferente, se mantuvieron relativamente constantes durante todo el periodo de inanición, de manera que nos estaría indicando, o es otra muestra más, de que el ETS es un buen índice de la biomasa viva. Con los datos de respiración y de ETS calculamos el ratio RTS, que es un ratio que nos indica el estado fisiológico de los organismos. Ha sido ampliamente descrito tanto en trabajos de laboratorio como en el medio marino, y observamos que durante la inanición disminuyó exponencialmente, teniendo los valores más altos en organismos recién alimentados y los más bajos según entraban en la inanición. Y en cuanto al tamaño celular, tomando el tamaño celular como proteína por célula, observamos exactamente el mismo patrón. Estos patrones para ambos factores habían sido estudiados por Hernández, León y Gómez ya en el 96, donde observaron que la producción primaria, que el ratio era mayor en zonas de mayor producción primaria y en los organismos de menor tamaño. En cuanto a los niveles intracelulares, pues observamos prácticamente el mismo patrón, disminución exponencial durante todo el periodo de inanición. Bueno, esto supone la primera determinación intracelular de los sustratos en un organismo marino, y claro, como no tenemos ningún referente, fuimos a la literatura y comparamos estos niveles con los trabajos de Agius y de un grupo japonés, y se observó que entraban dentro del mismo rango, por lo que, bueno, por ahí vamos bien. Y bueno, por otro lado, también es la primera determinación en la que se observa que a mayor inanición los niveles intracelulares de sustrato disminuían. Si observamos la correlación de estos niveles con la respiración, se observa una bastante buena correlación para ser un proceso biológico, y esto nos permite apoyar un modelo basado en esta limitación de sustratos. Este trabajo de laboratorio, ¿el fin cuál es? Pues favorecer la toma de muestras en el medio marino. Durante la campaña, y es lo que hicimos, durante la campaña de Malaspina 2010 del año pasado, bueno, 2011 del año pasado, se recogieron muestras tanto en el Índico como en el Atlántico Norte, desde febrero a abril y en junio a julio. Y bueno, la metodología de muestreo que se siguió en todas las estaciones fue exactamente la misma. Se lanzaba una red WP2 hasta los 200 metros, se recogía de manera vertical, teniendo una luz de malla de 100 micras. Ya encubierta con el colector se tamizaba, y la mitad de la biomasa se guardaba para el análisis al día siguiente, de manera que estaríamos analizando los organismos en inanición 24 horas después, porque los poníamos en agua de mar filtrada, y la otra mitad se analizaba inmediatamente. Se medían la respiración con el mismo, bueno, un sistema de incubación parecido al que utilizamos en el laboratorio. Una hora y media después de las incubaciones se recogían los organismos, se congelaban en nitrógeno líquido, y ya aquí en el laboratorio se almacenaron a menos 80 grados hasta el análisis de la actividad ETS, de los sustratos intracelulares y del contenido proteico.
Bueno, lo que obtuvimos fue que, al igual que habíamos obtenido en los estudios de laboratorio, la respiración específica, el consumo de oxígeno específico disminuía con el tamaño celular independientemente de si estaban en inanición o recién alimentados. Y por otro lado vimos que no existían diferencias significativas entre el ratio RTS entre bien alimentados y en inanición. En cuanto a los sustratos intracelulares, así a simple vista, podemos observar que no existen diferencias significativas entre las tres tallas, entre 100, 500, 500, 1000 y mayores de 1000, si bien no son diferencias significativas. Sí se observa que los niveles suben un poquito más a medida que aumentamos el tamaño. Al comparar los datos de recién alimentados y en inanición, tampoco se observan diferencias significativas, excepto en la talla más pequeña. En cuanto al NADH, en la talla más pequeña sí son diferencias significativas. Esto puede ser debido a que los organismos con mayor tamaño celular pueden presentar más reservas que los organismos de menor tamaño. Entonces, en esas 24 horas están utilizando esas reservas. Y bueno, ya para concluir de manera general este trabajo, en cuanto al laboratorio, hemos observado que la respiración disminuye durante la inanición, lo que sugiere que está limitada también por los sustratos. Por otro lado, hemos observado que los sustratos intracelulares presentan una muy buena correlación con la respiración, lo que apoya el modelo, como hemos visto, de limitación de sustrato. Este modelo fue introducido por Packard y Gómez en el 2008, de manera que si mediríamos la velocidad máxima, como se mide actualmente en la ETS, las constantes cinéticas y los sustratos intracelulares, podríamos calcular la respiración in situ en el océano. Y como se observa en la gráfica, se ajusta muy bien a la respiración medida en el océano. Por otro lado, en cuanto a los datos de campo, hemos observado que el efecto de la inanición es patente en el tamaño de 100-500 micras, mientras que en las tallas mayores no presentan esas diferencias. Y bueno, ya para concluir, agradecer al proyecto que me ha dejado llevar a cabo estos experimentos, al Exome, al Gobierno vasco por darme la beca y a la campaña oceanográfica Malaspina por permitirme participar en ella. Ya está. He ido como una bala. Si tenéis alguna pregunta. Hablar ahora. Simplemente de cierta manera yo conozco bien este trabajo, ¿no? Y bueno, me resulta interesante porque evidentemente hay muchas cosas que yo comparto con lo mío, ¿no? Simplemente comentarte, yo creo que va a ser interesante poder ver las concentraciones que tenías de los sustratos, y bueno, aunque sé que son datos muy preliminares y está todo englobado, al final estamos hablando de transectos enormes, y luego cada estación tendrá sus condiciones tróficas distintas, ¿no? Y sería, yo creo, muy interesante ver la concentración de los sustratos en cada estación, compararlo con las unidades de clorofila, cuando ya no tenemos acceso a ellas, y bueno, ver un poquito, ¿no? Eso es precisamente lo que estamos esperando. Lo que pasa que el problema de los proyectos tan multidisciplinares es que no dependen solo de ti. Estamos esperando a que nos envíen los datos de clorofila de todas las estaciones para poder compararlos, precisamente, sí, para saber los niveles y compararlos con los nucleótidos. Y for the analysis, how is it much more the level of difficulty in doing the pyridonucleotides compared to chlorophyll or compared to EPS? How is it? How is the comparison? It's a bit more difficult. It is more difficult. Yes, because you have to take into account that you are working with such a small, Quantity. Yes, amount of pyridonucleotides that you can lose them. You can lose them. Lose them easily. Yes. And you have to be very careful and very fast, because you are working. This analysis, you also use enzymes,
to measure them. So you have to be very quick. Y claro, para aplicar el modelo todavía necesitarías hacer los análisis cinéticos. De las constantes cinéticas, sí. Esa es otra de las partes que nos queda. Hemos visto que se puede medir la ETS, que se lleva midiendo más de 40 años. Estamos empezando a medir los sustratos intracelulares y habría que medir las constantes cinéticas para probar ese modelo, para saber si funciona bien. Hemos hecho una serie de pruebas, no nos han dado nada mal, lo que pasa es que tenemos que seguir mirando, seguir analizando. Tenemos muestras en la recámara para analizar eso. No hay nada más. Pues si no hay ninguna otra pregunta, yo quería un poco ya en esta última charla pues agradecer a la participación de todos en el ciclo, que decir que no solo ha habido pues gente joven, gente que está en formación como investigadores, sino también ha habido profesores que han participado cuando ha habido algún tema de actualidad, como por ejemplo han sido Antonio Juan González Ramos, Santiago Hernández, Diana Grisolía, José Manga, Francisco José Pérez Torrado, María Dolores Helado. Quiero agradecerles también a ellos el que se hayan prestado pues a integrarse, digamos, en este ciclo. Tanto las mesas redondas que se han celebrado como las charlas se han puesto en la red prácticamente todas. Queda alguna un poco pendiente de la publicación quizá de algún artículo, y por los datos pues por eso no se ha puesto en la red. Que los autores también han hecho, bueno, aparte del esfuerzo que han hecho, creo que les ha servido, ¿no?, un poco como entrenamiento en comunicación de sus trabajos, pues también han ido poniendo en la red pues sus máster, por cierto, máster, tesinas, artículos, presentaciones, póster, y eso es una apuesta que hace la biblioteca universitaria, y concretamente esta biblioteca por la ciencia en abierto. De hecho somos los únicos que hacemos algo parecido, ¿no? Y yo creo que es interesante y que vamos a continuar en octubre. Así que todos los que han participado pueden hacerlo por segunda vez, pueden repetir, o los que no lo han hecho pues ya saben, están emplazados, ¿no? Por otra parte, la facultad, el decano me ha dicho que bueno, que hay unos certificados para todos los que han participado, que ya los prepararé en estos días, y estamos hablando de cómo integrar de alguna manera estas charlas en algo dentro de la formación en el posgrado, o así tenemos que verlo, y vamos a ver si aumentamos también el público, que como sabemos aquí hay un público virtual importante. Así que nada, pues entonces quedamos emplazados en octubre. Vale. Bueno.